Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en este video les voy a mostrar cómo hacer la implementación del sensor ultrasónico. En este caso va a ser la versión 3, en el cual utilizaremos una LCD 16x2 para mostrar la distancia eh, en milímetros. Y bueno, entonces vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer va a ser crear una nueva carpeta de nombre ultrasónico. Y vamos a abrir el Quartus. Una vez abierto el Quartus, vamos a cerrar esta pestaña. Nos dirigimos a File, a New Project Wizard, le damos en Next. Aquí nos pregunta dónde vamos a guardar el proyecto. En este caso lo voy a guardar en la carpeta que he creado anteriormente en el escritorio, y el nombre de este proyecto va a ser listo. Una vez puesto el nombre, damos en Next. Aquí en File Name le damos en Next, y aquí nos pide elegir la placa. En este caso es una Seicon 4E con esta referencia. Le damos siguiente, siguiente y finalizamos. En este caso vamos a utilizar una librería que es la la de Intesc, que les voy a dejar pues en un video que grabé hace un mes o sí, hace un mes aproximadamente, donde enseñaba cómo utilizar esta librería para manejar la LCD 16x2. Entonces vamos a utilizar esta librería en conjunto con otra librería que encontré también de la misma empresa, Tintesc, también que utiliza el ultrasónico. Entonces vamos a utilizar estas dos librerías en conjunto para mostrar la distancia en la LCD. Bueno, en la descripción les voy a dejar en mi GitHub los códigos. Entonces aquí van a estar, y vamos a ir copiando cada archivo. En este caso lo voy a poner en cámara rápida, pero si quieren adelante en esta parte. Bueno, una vez guardados los 6 archivos, en este caso la entidad va a ser la lib-lsd-intest-reps-c. Entonces podemos cerrar los demás archivos, y bueno, solo dejamos estas dos librerías que son las importantes y las que voy a explicar. Bueno, entonces en los puertos, en este caso tenemos el reloj, que es el clock, el RS, el RW, el enable, que estas son las salidas del LCD, el core D y el core I es para el corrimiento del LCD. En este caso podemos asignar botones para
ya sea el corrimiento de la derecha o el de la izquierda. La data LCD son las salidas de los datos del LCD, que en este caso estamos utilizando 8 bits. Y el VLCD son para las banderas, pero en este caso no los vamos a utilizar. El eco es una entrada del sensor ultrasónico, igual que, bueno, en este caso el trigger es una salida del sensor ultrasónico y el data listo puede ser un LED que nos representa si el valor está bien, en caso de cuando ya esté representada la distancia. Los componentes, eh, por ejemplo, el procesador, bueno, esto ya viene por defecto. Esto es lo que viene siendo el componente. Simplemente ponemos los mismos puertos que tenemos aquí en la librería, que son el reloj, el eco, el trigger, el data listo y el distancia en centímetros. Los ponemos y lo declaramos como una componente. Y estos, bueno, ya son algunas componentes del LCD. Entonces, con respecto a las señales, aquí ya viene la parte donde pues hice los cambios. Entonces, esta señal, que es de distancia de centímetros, en este caso corresponde a un vector de 8 bits. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es declararlo como una señal para posteriormente volver a declarar otra señal que va a llamarse igual, nomás que le tenemos que cambiar el nombre. En este caso yo solo le he puesto un 1 y lo vamos a poner de un rango de 0 a 999. Esto es para la distancia. Entonces tenemos que convertir, en este caso, un bus de datos de 8 bits a un rango de un valor entero que va desde 0 a 999. Y para realizar esta conversión utilizamos esta función, que es distancia centímetro 1, que vendrá siendo esta señal, que es al valor al que queremos convertir, y toInteger, que es convertir a entero, en este caso la señal que necesitamos convertir, que es distancia de centímetros. Entonces, de esta manera estamos convirtiendo distancia de centímetros, que viene en un bus de 8 bits, la estamos convirtiendo en un entero que tiene un rango de 0 a 999. Entonces, también creamos una señal que se va a llamar centenas, decenas y unidades, esto para organizarlo en la LCD y que nos dé el rango de la distancia. Entonces, vamos a utilizar un entero de rango de 0 a 9, puesto que los valores máximos que pueden tener estas tres señales son de 0 a 9, inicializadas en 0. Entonces, en el Beijing lo que estamos haciendo aquí es un proceso, el cual es distancia de centímetros, y lo que hace es la conversión que les mencionaba anteriormente, que estamos convirtiendo un bus de datos a un dato de un rango de entero de 0 a 999. Terminando el proceso, aquí en las componentes, aquí se mapean los puertos. En este caso pues ya está mapeado el del procesador y los otros componentes, pero en este caso para la librería del sensor ultrasónico, lo que mapeamos es el reloj, el eco, el trigger con el trigger, el data listo y el distancia centímetros en distancia centímetros. En este caso, el reloj, el eco, el trigger y el data listo están asignados en puertos, mientras que distancia centímetros lo estamos asignando a una señal. Después, bueno, ahora nos falta descomponer la distancia en unidades, centenas y decenas. Entonces, vamos a decir que la centenas es igual a la distancia sobre 100, y las centenas va a ser igual a la distancia dividida entre 10, y con mod vamos a obtener el residuo de una división. Entonces, lo que estamos haciendo acá es que a la distancia que la dividimos entre 10 es quitarle las unidades y solo nos quedarían las centenas y las decenas.
Y si a eso dividimos entre 10, entonces obtenemos el residuo. Por lo tanto nos quedan las decenas. Algo parecido pasa con las unidades, que en este caso las unidades es distancia mod 10. Si la distancia la dividimos entre 10 y obtenemos el residuo, nos van a dar las unidades. En el código del LCD lo que hacemos es para la instrucción 0, inicializamos la LCD y de la instrucción 1 a la 10 escribimos distancia en char, y para los dos puntos utilizamos char ASCII, que está simbolizada en x3a, que está simbolizado en ASCII. Bueno, en este caso inicializamos un bucle. Después vamos a poner, en este caso utilizamos la instrucción enum centenas para ponerlo en la posición 22. En este caso, como es entero, utilizamos esa instrucción. De igual forma, para las decenas lo vamos a poner en la posición 2, 3, y para las unidades lo ponemos en la posición 2, 4 y utilicemos la misma instrucción, teniendo un total de 18 instrucciones. Y con eso sería todo. Entonces lo vamos a compilar. Una vez compilado, nos dirigimos a Assignments, a PinPlanet, y aquí ya tenemos para asignar los puertos. En este cerrar esto y vamos a compilarlo de otra vez. Y nos vamos a programar. En este caso vamos a agregar el archivo, tenemos en add file, en output files, y aquí el archivo .soft. Ahora vamos a pasar a la implementación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en este video vamos a mostrar la implementación. Entonces tenemos el sensor ultrasónico y en este lado tengo un celular puesto para poder ver la distancia. Por lo tanto, vamos a empezar. Bueno, aquí aproximadamente el rango mínimo va a ser de 3. Entonces, lo voy a poner. Ahí es el rango mínimo. Ahora sí, cuando vayamos desplazando, va a ir cambiando a 4, a 5, a 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, bueno, aproximadamente hasta ahí llega. Después de 20 ya llega hasta 30, pero
Digamos que es un poco inestable, pero bueno, eso sería por la parte del video de la implementación. Muchas gracias.